Vamos a hablar a continuación sobre lo que es la parte intestinal, ¿ya? Y este de acá son los cuadros característicos que debe de quedar fijado en nosotros, ¿ya? Entonces, tenemos acá una serie, 6 tipos de patologías, y todas se ven por ecografía simple, ¿ya? Vamos ahorita a aprender a diferenciarlos, y esas son las imágenes, porque estas son las fotos típicas que deben de quedar presentes en nuestra memoria, fijas en nuestra memoria. La primera imagen, la número 1, ¿ya? Es una cámara gástrica, lo que está señalando las flechas, pero es una cámara gástrica pequeña, ¿ya? Es una cámara gástrica pequeña. Esa cámara gástrica pequeña no es normal, ese tamaño, ¿ya? Es una cámara gástrica muy pequeña. Hay cámara gástrica, pero es pequeña. Ese tamaño no es normal, ¿ya? No es normal ese tamaño. ¿A qué patología corresponde? A una atresia de esófago, ¿no? A una atresia de esófago. Cuando veamos una cámara gástrica pequeña, redondita, pequeñita, de unos cuantos milímetros, sospechar en una atresia de esófago. Pero las atresias de esófago son variadas, son diferentes, ¿ya? Esta es una atresia de esófago con fístula, ¿ya? Así se llama. Diagnóstico, 2 puntos. Atresia de esófago con fístula. ¿Por qué? Porque la atresia de esófago sin fístula no se ve cámara gástrica. O sea, no se ve nada. O sea, cuando no se ve cámara gástrica, en condiciones normales, porque puede ser que la cámara gástrica esté contraída en ese momento y no se ve cámara gástrica en ese momento, pero el hecho de no ver cámara gástrica no quiere decir de que tenga un problema. Si yo veo que no se visualiza en ese momento la cámara gástrica, puede ser por la columna, por la placenta, por la posición del bebito, tengo que yo hacer un cuadro clínico. Por ejemplo, si yo veo de que el líquido está normal, ¿cómo va a ser una atresia de esófago? Porque una atresia de esófago tiene que haber polidrama, ¿no es cierto? Porque el líquido no puede pasar. Entonces, si no veo cámara gástrica y veo que el líquido está normal, entonces no cuadra que sea una atresia de esófago, por más que no haya cámara gástrica. Lo más probable es de que esa es una no visualización de la cámara gástrica en forma transitoria, porque como todo intestino se contrae y se expande. Entonces quiere decir que la no presencia de cámara gástrica nos implica 2 posibilidades: o una atresia de esófago completa, o sea, la atresia de esófago sin fístula, o un bebito completamente normal que en ese momento se ha contraído el estómago, ¿ya? Entonces eso en Italia dijeron eso, no se visualiza cámara gástrica 22 semanas, atresia de esófago total, aborto. No sé por qué motivo se demoró un poquito más y abortó a las 26 semanas. No tenía nada. ¿Cómo la ven? Ahora la mamá le metió juicio al Estado, a la Corte de San José, violito. ¿Cómo la ven? Por eso hay que tener cuidado con nuestros diagnósticos, ¿ya? Por eso tenemos que... Nuestro diplomado es un diplomado importante, porque nos ayuda a tener conocimientos y tener práctica, que es lo importante, ya, para poder tratar de equivocarnos lo menos posible. Todo el mundo se equivoca, inclusive también nosotros mismos, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlo lo menos posible, y si nos equivocamos razonando. Entonces, la cámara gástrica pequeña me presume una atresia de esófago con o sin fístula.
Con fístula, con fístula. ¿Ya? Ahora, al revés, en la figura número 2, ahí estamos apreciando más bien una cámara gástrica gigante. Mírenme, eso no es normal. Es una cámara gástrica pues completamente aumentada en su tamaño. Entonces, por lo tanto, esta es una cámara gástrica que no es toda esa imagen que se ve, no es cámara gástrica. Tiene su componente de la primera porción del duodeno. O sea, ahí también está dilatado la cámara gástrica y el bulbo duodenal. ¿Y en qué patología nosotros vemos esto? Vemos esto en la estenosis de la segunda porción del duodeno. El duodeno pues se inicia con el bulbo duodenal y luego desciende, ¿no? Y ese duodeno que desciende, el páncreas no pasa por su costado con sus conductos de Wilson y Santorini, drenan el contenido pancreático en la segunda porción del duodeno, ¿ya? En esa ampolla de váter, ¿no? La ampolla de váter. Pero ocurre que en algunos casos este páncreas, le llaman el páncreas anular, rodea a la segunda porción del duodeno y lo comprime. Y al comprimirlo hace de que ya no pase el contenido intestinal de la segunda porción hacia el yeyuno o hilo. Entonces, esto de acá se ve frecuentemente en los bebitos con síndrome Down y también se ve en los bebitos normales con estenosis de la segunda porción del duodeno aislado, es decir, bebitos que nacen con su obstrucción y inmediatamente son operados, pues, estos bebitos. Son operados, le reconstruyen esa parte de ahí y son bebitos completamente normales. Entonces, esa imagen que se ve acá no viene a ser otra cosa que la cavidad gástrica, el píloro, y aquí tenemos la primera porción del duodeno, o también llamado bulbo duodenal. ¿Por qué no se sigue dilatando el resto del intestino? Porque aquí está la estenosis, ya no pasa acá el líquido. Todos estos casos se acompañan de polidránulos, ¿no? Hay polidránulos. Aquí la obstrucción, en el número 1 es a nivel de la cámara gástrica. Aquí la obstrucción es más abajo, a nivel de la segunda porción del duodeno, a nivel o alrededor de lo que es la ampolla de váter, ¿no? En la cual lo que es la parte superior a esa obstrucción se dilata, lo que es el estómago y la primera porción del duodeno se dilata y hace como que si fuese el signo de la doble burbuja, ¿no? Signo de la doble, han escuchado hablar, ¿no es cierto? Signo de la doble burbuja, ahí está. Pero en realidad no es una doble burbuja, es una sola porque hay continuidad, ¿ya? Muy discreta, pero sí la hay. Si yo lo pongo esta circunferencia abdominal en otro corte, puede aparentar que sí, efectivamente son bolitas separadas, digamos, ¿no? Pero en este corte es profeso, hemos tratado de buscar la solución de continuidad para que ustedes vean de que hacia arriba se encuentra el estómago y hacia abajo lo que se encuentra es la primera porción del duodeno. ¿Ya? Entonces esto de acá es la obstrucción de la segunda porción del duodeno, probablemente por un páncreas anular. Está asociado con trisomía 21 y también pueden ser defectos aislados. Por eso es importante hacer esa distinción diagnóstica. También está asociado acá con polidránulos. Polidránulos. O sea, hay que ver otras cosas, no solamente esto de acá. La tercera estructura que les presento más bien tiene el intestino fuera de la cavidad abdominal, ¿ya? Eso se llama la gastrosquisis, ¿ya? Y la gastrosquisis vendría a ser un defecto en la pared abdominal derecha fundamentalmente, ¿ya? La gastrosquisis vendría a ser un defecto en la pared abdominal paraumbilical derecha, que hace de que el intestino
salga por la presión, salga hacia la cavidad amniótica. Y en algunos casos no solamente sale el intestino delgado, sino también sale el intestino grueso, y sale inclusive en algunos casos hasta el hígado, la vejiga, en fin. ¿Cuándo es peligroso esta gastrosquisis? ¿Cuándo hay que decir ya hay que sacar este bebito? Cuando vemos que existe una dilatación muy marcada de las asas intestinales extraabdominales, o cuando ya hay hilio mecánico de las asas intestinales intraabdominales. Cuando las asas intestinales intraabdominales están dilatadas, las intraabdominales están dilatadas, quiere decir que ya está sufriendo el intestino. Y por lo tanto, este bebito debe de salir ya, porque si no va a ser un cuadro severo de necrosis intestinal. Y en vez de cortarle un pequeño segmento, le van a cortar casi todo el intestino. Y van a sufrir de trastornos de la alimentación, síndrome de mala absorción cuando estos bebitos nacen y crecen. Entonces, por eso es importante cuándo terminar. En suma, los criterios básicos son hilio mecánico intraabdominal. Ven esa cámara gástrica grande, ven una dilatación del intestino marcada, coadyuvado con esa gastrosquisis. No, aquí hay que terminar, porque si no esto de acá va a empeorar. Y en cuanto a las asas intestinales extraabdominales, cuando esta asa intestinal, su luz mide más de 17 milímetros, es signo de sufrimiento de asa intestinal. Y por lo tanto, ya tiene que salir, así tenga 34 o 35 semanas. Cuando su luz pase de 17 milímetros, es signo de culminación del embarazo. Cuando la pared de este intestino extraabdominal mide más de 4 milímetros, también es signo de sufrimiento del asa intestinal. Y por lo tanto, amerita culminar con la gestación, independientemente si es intestino grueso o delgado. Pero fundamentalmente es intestino delgado lo que se evalúa, porque el intestino delgado no se dilata tan fácilmente como el intestino grueso. El intestino grueso es como una llanta, la cámara de una llanta que se puede dilatar. En cambio, es más reacio a dilatarse es el intestino delgado, por lo tanto es el parámetro para ser evaluado con mayor frecuencia. Entonces, grosor mayor de 4 milímetros o luz mayor de 17 milímetros. Culminar el embarazo. Ya. Hay otros estudios que utilizan el Doppler de la mesentérica, superior o inferior, como parámetros de sufrimiento de asa intestinal. Y hay otros estudios que utilizan el Doppler de la arteria umbilical como parámetro de sufrimiento de asa intestinal. Cuando esta arteria umbilical tiene su resistencia muy aumentada, quiere decir de que los vasos están comprimiéndose, o sea, pasa poco flujo hacia los vasos, y por lo tanto indirectamente me está indicando que este bebito ya hay que sacarlo porque la presión está cada vez mayor y por lo tanto puede ocurrir una peritonitis meconiana, se puede reventar el intestino y el bebito muere por una peritonitis meconiana. Entonces, las gastrosquisis son de buen pronóstico, ¿ya? Nacen, se les opera y viven sin ningún problema, pero hay que actuar. Parto vaginal o parto por cesárea es controversial, pero la gran mayoría opta por la cesárea. Hemos visto varios casos de gastrosquisis que le dan chance vaginal y los resultados no son buenos. Cuando entonces, ¿en qué momento operar la gastrosquisis? Es la otra pregunta. Cuando estos bebitos nacen, existen dos técnicas. El exit, que es exit en español, que es sale el bebito, pero el cordón umbilical y la placenta todavía están dentro del útero. Y en ese momento el ginecólogo se lo pasa al pediatra, cirujano pediatra, para que lo opere ahí, inmediatamente, con el cordón umbilical en la placenta y la placenta en el útero. Todavía no se ha sacado el bebito en forma completa. O sea, tiene el cordón umbilical unido a su placenta que está dentro del útero. Entonces ahí lo opera en ¿cuántos minutos? 5 minutos. Mete el intestino rapidito y lo cose. ¿Ya? La otra es cuando ve de que las asas intestinales son de buena calidad,
que no ha habido necrosis, que se puede resolver inmediatamente, ¿ya? Pero cuando ve que ya es una asa ya muy maltratada, o acartonada, o ha nacido en un momento inadecuado, ya entonces ya se difiere ya la operación para los días siguientes, ¿ya? Pero no está asociado la gastrosquisis a cromosomopatías, no está asociado a trastornos genéticos, es un defecto aislado. Por eso estos bebitos son recuperables perfectamente, perfectamente. Ustedes encuentran una gastrosquisis y darles tranquilidad a la paciente y derivarlos a los centros adecuados. La maternelema, estos bebitos se refieren frecuentemente y siempre lo ven. Entonces, ¿cuándo operar? Cuando hay signo de sufrimiento de asa, ya sea intraabdominal con un hilo mecánico o extraabdominal con una dilatación del asa intestinal delgada, fundamentalmente mayor de 17 milímetros, o el grosor de su pared mayor de 4 milímetros. Entonces, ese es el ejemplo 3 que queda ahí. Entonces, se ve clarísimo, es fácil visualizarlo, ¿eh? Se ve clarísimo ahí. El número 6 vendría a ser el onfalocele. El onfalocele es otra patología, otro defecto de la pared abdominal, en la cual el intestino, en vez de salirse por una solución de continuidad de la pared abdominal, sale por el ombligo. O sea, se mete al ombligo el intestino, se mete al ombligo el hígado, se mete al ombligo la cámara gástrica, se mete al ombligo lo que es la vejiga, hasta el corazón se puede meter ahí en el ombligo. Entonces, el onfalocele sí está asociado a trastorno genético, está asociado a cromosomopatías, ese sí está asociado, ¿ya? Y sí está indicado en los casos de onfalocele hacer un estudio de amniocentesis una vez diagnosticado. Sí está indicado hacerle una amniocentesis para poder determinar si es un bebito con una malformación severa o es un defecto aislado, ¿no? Porque hay onfaloceles aislados, ¿no? Solamente onfalocele. Entonces, por lo general, estos bebitos están asociados con otro tipo de malformaciones, ¿ya? Trastornos a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la cara, trastornos del sistema musculoesquelético. Por lo general no es aislado, pero hay aislados, ¿ya? Aquí es obligatorio pedirle una amniocentesis para hacer su estudio de cariotipo fetal. Mientras que en la gastrosquisis, que es la figura número 3, no se necesita hacer eso, porque el 90% son normales, ya per se. En cambio, en el onfalocele es al revés. El 90% más bien es patológico, ya tiene un trastorno genético ya de por sí. Entonces, eso hay que hacer una... Por eso es importante hacer este diagnóstico, ya, para poder finiquitar y orientar a la paciente. Este onfalocele, ustedes notan que el asa intestinal no está flotando en el líquido amniótico, está dentro de una cápsula, y la cápsula es el cordón umbilical, ¿ya? Entonces, eso es que debe quedar claro, no es que el intestino esté flotando en el líquido amniótico, no, está envuelto en las membranas del cordón umbilical, se ha metido al cordón umbilical. Existe lo que se llama el onfalocele o la hernia umbilical, mejor dicho, que es el término correcto, fisiológico, que se ve en bebitos de menos de 12 semanas. Entre las 9 y las 12 semanas, normalmente, por embriología, el intestino sale hacia el ombligo. Eso lo sabemos, ¿no? Moore, Lachman, los libros de embriología, cuando revisamos intestino delgado, veíamos pues de que definitivamente el intestino sale en forma fisiológica hacia el cordón umbilical, y por lo tanto no se puede hablar ahí de onfalocele, porque es fisiológico. Por eso siempre se tiene que evaluar estos bebitos posteriormente, ¿no? Cuando ya tienen 18 o 20 semanas, porque el onfalocele fisiológico debe de desaparecer a las 13 semanas, ya no debe de haber onfalocele. Pues si yo veo un onfalocele a las 13 semanas, ese sí es un onfalocele. Pero si yo veo este hernia umbilical a las 11 semanas, es normal, no asusto a la paciente. Y ustedes lo van a ver también con ecografía 2D, ¿eh? Lo van a ver, ¿ya? Y lo que es el quinto caso, que es el menos frecuente de todos, pero el más interesante, vendría a ser
vendría a ser lo que es la obstrucción yeyuno ileal. Miren ustedes esas múltiples dilataciones abdominales, que es diferente a todos los cuadros. Esa dilatación yeyuno abdominal también es de buen pronóstico, no está asociado a cromosomopatías. Estos bebitos nacen, les hacen una resección terminal del afectada y hacen un empalme, ¿no? Una anastomosis para recuperar este bebito una vez que nace. Es una obstrucción yeyuno ileal, ya que debería ser la quinta patología, ¿no? Porque la cuarta no vendría a ser más que la continuación de la tercera, ¿no? Mientras que la tercera es una gastrosquisis, la cuarta es una ecografía simple. Estamos viendo de que, miren ustedes, la foto 4 con la foto 6, ahí está el diagnóstico de la gastrosquisis. En la foto 4 el intestino sale al costadito del cordón umbilical, miren, no tiene nada que ver con el cordón umbilical, para umbilical derecho, una gastrosquisis. Mientras que en la foto 6 el intestino protruye hacia la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, eso es importante mencionar.